Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, el más fuerte que lo puedas tú dar, como se lo merece. Entonces, este mensaje que yo quiero compartirles hoy, yo le puse por título Donde todo comenzó. ¿Cómo se llama? Donde todo comenzó. Ya me cortaron. Y bueno, quisiera que me acompañe usted al libro de Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 4, por favor. Vamos a leer algo que hemos estado escuchando estos últimos días y que es una palabra que es vigente porque a pesar de que se escribió hace varios años, tiene más vigencia hoy que nunca. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuáles son estos 7 candeleros? Son las iglesias en ese tiempo. Y dice el Señor así hoy, ¿verdad? Le dice a la iglesia, te dice a ti, dile al que está a tu lado esta palabra. El Espíritu Santo la sigue enviando a tu vida para que escuches. Dice la palabra: el que tenga oídos para oír, ponga atención, escuche. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Que has dejado qué? Has dejado tu primer amor. El Espíritu de Dios retumbaba su voz en nuestra cabeza con esta palabra estas últimas semanas y nos ha estado diciendo: iglesia, tienes que volver. Iglesia, tienes que volver a ese primer amor. Iglesia, pastor, líderes, servidores, ustedes tienen que volver a donde todo comenzó. Y es que cuando nosotros leemos esta parte, esta iglesia, Éfeso, es impresionante porque tú te das cuenta que es una iglesia modelito, ¿no? Es una iglesia que, pues dice aquí, trabajaba arduamente, además que era paciente, además, ¿verdad?, que hacía buenas obras, desechaba lo malo. O sea, se resistía a hacer lo malo. Era una iglesia que realmente estaba haciendo aparentemente todo lo que Dios le estaba dictando. Era una iglesia que estaba trabajando para el Señor, pero ya no estaba su corazón con Él. Ahora, la pregunta es: ¿cómo es posible que una iglesia esforzada? ¿Cómo es posible que una iglesia excelente? ¿Cómo es posible que una iglesia paciente y todo esto haya perdido ese primer amor? ¿Cómo es posible que en algún momento, verdad, aquí esta iglesia, entre comillas, ejemplar, tenía una gran queja de parte de Dios y realmente estaba lastimando el corazón de Dios? Esto nos habla que muchas veces no el tanto hacer y la excelencia del querer hacer y el querer ser muchas veces no significa que realmente estamos con el Señor. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces muchas veces nosotros pensamos
que estamos bien delante de Dios. Y yo te pregunto, y si te preguntara ahorita, tú me vas a decir, yo estoy bien, creo que no estoy tan mal. Pero muchas veces nosotros pensamos tener todo bajo control. Y llega un momento en que nos damos cuenta que algo se ha perdido. Y muchas veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y decimos, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Y posiblemente estemos sirviendo, posiblemente nos estemos congregando, pero tal vez hemos abierto a lo mejor alguna puerta en nuestra vida. Hemos abierto alguna puerta en nuestro hogar, en nuestra casa. Posiblemente hemos abierto alguna puerta que ha permitido que se infiltre en nosotros un espíritu que es un espíritu de corrupción. Corrupción. Ahora bien, yo te pregunto si el venir a este lugar tiene para ti el mismo gozo que tenía o producía aquella vez que tú viniste la primera vez. Y yo te voy a invitar a que por un momento recuerdes aquella primera vez. ¿Tú te acuerdas cuál fue el lugar en donde te encontró Jesús? ¿Tú recuerdas cuál fue ese momento y ese lugar en donde el Espíritu de Dios te tocó? ¿Te acuerdas? ¿O ya se te olvidó? ¿Recuerdas cuál fue aquel canto que el Espíritu Santo usó para tocar tu vida? ¿Recuerdas aquella ocasión en donde derramaste lágrimas por primera vez? Aquel detonante que hizo que tú le dijeras a Cristo, sé tú mi Señor y mi Salvador. ¿Recuerdas cuál fue aquella situación? ¿Cuál fue aquella ocasión o aquella situación que te hizo venir a los pies de Cristo? ¿Recuerdas cuál era tu condición? ¿Cómo llegabas tú a la iglesia? ¿Recuerdas cuando llegabas a tu casa y lo único que querías era estar a solas con Dios? ¿Lo recuerdas o ya se te olvidó? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba? Porque muchas veces, ¿verdad? Esto pasa en muchos, pero muchas veces solamente es el primer mes. Muchas veces es el primer año. Muchas veces solamente es por un tiempo. Pero estoy seguro de algo. Tú te entregaste en espíritu, alma y cuerpo. Estoy seguro de algo. Tú solamente pronunciabas el nombre de Jesús y empezabas a llorar. Estoy seguro de algo. El momento o la situación que Dios usó para encontrarte, en ese momento tú no parabas de llorar, porque tenías un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado con un corazón contrito y humillado. Y Dios se acercó y te abrazó y te enamoraste de Él. Pero ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Porque la iglesia de Éfeso empezó a crecer, pero con el transcurso del tiempo empezaron a abandonar su primer amor y se corrompieron. Abrieron una puerta, abrieron una pequeña ventanita, una pequeña rendijita, y el espíritu de corrupción entró. No se dieron cuenta en qué momento ellos ya hacían lo que hacían con excelencia, porque ya lo sabían hacer, pero su corazón ya no estaba enamorado como la primera vez, donde todo comenzó. A lo mejor la iglesia estaba
pero su mente y su corazón ya no estaba encendida, ya no estaba apasionada, ya no era atenta como la primera vez. Pero estaba ahí porque tenía un compromiso, pero más que con Dios, tenía un compromiso con sus líderes, tenía un compromiso a lo mejor con la misma iglesia, de que yo necesito que me vean que estoy aquí. Empezaron a defender y a cuidar más su reputación que su integridad con Dios. ¿Me explico? Y déjame decirte que cuando tú empiezas a cuidar más esa reputación que tu integridad con Dios, hay un momento que tarde o temprano se te va a caer. Y vas a quedar, como dice la palabra, desnudo y avergonzado. Entonces, esto fue lo que pasó y es lo que pasa en la iglesia de hoy. Pero algo que veo, algo que cuando nosotros empezamos a leer esta historia, nos adentramos, empezamos a entenderlo, empezamos a vivirlo, nos damos cuenta que Dios nos ama tanto que aquí mismo nos da el antídoto para la tibieza espiritual. Aquí mismo, aquí donde el Señor le reclama: oye, iglesia, has perdido tu primer amor. En ese momento Dios nos ama tanto, empieza a dar el antídoto. Y entonces yo quiero que me acompañes al versículo 5, porque nada más leímos hasta el versículo 4. Estamos en Apocalipsis 2. Versículo 5. Dice: pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Mira, primero lo que tenemos que hacer siempre, lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros. Lo primero que tenemos que hacer es revisar realmente cómo está nuestra comunión, nuestro gozo, nuestra pasión, nuestro corazón. Permitirle al Espíritu Santo que lo analice. Permitirle a alguien que conocemos, alguien maduro, que también pueda sopesar, pueda analizar un poco cómo estoy yo realmente hoy, y aceptar mi condición. Y entonces, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros aceptamos esa condición, cuando nosotros aceptamos la forma en la que estamos viviendo, viene el Señor y nos dice: pero espera, haz una pausa, haz un alto y deja todo lo que estás haciendo. Y olvídate por un momento de quién eres, qué posición tienes, cuánto tiempo tienes, quién te mira, con quién estás. Y dice: recuerda de dónde has caído. Entonces, número uno, nosotros necesitamos hacer un poquito de memoria y recordar de dónde caímos. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, ese audio me está distrayendo igual. ¿Dónde estabas? Pregunto, ¿dónde estabas? ¿Qué fue lo que te robó la atención? Y yo te voy a invitar que en este momento empieces a recordar un poco. Mira que el Espíritu de Dios en este lugar nos trae también para hablarnos. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué fue aquello que te robó la atención? Yo no sé si fue alguna relación. Tú estabas apasionado por el Señor. No había forma, no había nada que te detuviera venir a una reunión de oración. ¿Qué fue lo que te detuvo? A lo mejor no sé si fue una relación con alguien.
¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Qué fue lo que empezó a cambiar? ¿Qué fue aquello que te robó la atención? Yo no sé si fue tu trabajo. Yo no sé si fue el exceso de entretenimiento. Porque hoy hay un exceso. Hay un exceso de entretenimiento. Yo no sé si fue la bendición que Dios te dio y te soltó, que tanto le pediste, pero que terminó robándote la atención. Y empezaste a ponerle al Señor peros. Recuerda de dónde caíste. Y en este mismo versículo, en el versículo 5, el Espíritu nos dice enseguida: y arrepiéntete. Recuerda de dónde caíste, qué fue aquello que te estorbó y que me robó mi trono, y arrepiéntete. Arrepentirse es reconocer dónde estoy y dar una vuelta de 180 grados para caminar en dirección contraria. Y cuando yo camine en esa otra dirección, nunca más volver a mirar atrás, sino poner mi mirada en el Señor. Ser constante, permanecer, porque arrepentimiento no solamente es remordimiento. Dios no quiere que tú tengas remordimiento. Dios quiere que tú te arrepientas verdaderamente. ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Nos tenemos que arrepentir de haber perdido la pasión como la primera vez. De eso nos tenemos que arrepentir. Muchas veces pensamos que nos tenemos que arrepentir de algún pecado, ¿verdad? De lascivia, de adulterio, algún pecado de fornicación. Quiero decirte, te tienes que arrepentir de haber perdido la pasión que tenías la primera vez, donde todo comenzó con Dios. De eso te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir de caer en la rutina, porque no hay nada que pueda destruir cualquier tipo de relación que la rutina. Te tienes que arrepentir de caer o darle tu tiempo a otras cosas que Dios te pidió, pero que no se las has dado. De darle tu tiempo a otras cosas que Dios tampoco te pidió. Te tienes que arrepentir de no escudriñar las escrituras. Te tienes que arrepentir de que no hay fuego en tu corazón. Iglesia, de eso nos tenemos que arrepentir, de que no arda en nuestro corazón el fuego de Dios. De eso nos tenemos que arrepentir. Y posteriormente el versículo 5 dice: y entonces, después de que te arrepientas, haz las primeras obras. ¿Qué es esto? Vuelve a hacer lo que hacías antes que dejaste de hacer. Vuelve a hacer, vuelve nuevamente a retomar esas primeras horas que dedicabas a Dios en la mañana cuando te despertabas, en lugar de agarrar tu teléfono. Vuelve a recuperar, a retomar, a darle a Dios ese primer lugar. Antes de despertarte corriendo para bañarte e irte a tu trabajo, ese tiempo que tú le dedicabas a Dios y que no lo negabas, porque no importa y no importaba cuánto cansado estabas. Vuelve a retomar aquella hora en la madrugada que a lo mejor tenías, porque el Espíritu de Dios te despertaba para estar en comunión con Él. Hace mucho que yo me hice una meta. Y yo sé que muchos de aquí a lo mejor luchamos con algo tan simple
como es un aparato electrónico, un móvil. Pero yo me hice una meta hace mucho tiempo. Cuando suena mi alarma, cuando abro los ojos, yo lo primero que hago no es hacer esto, sino es hacer esto. Ya sea que me vaya a otro cuarto, a la sala abajo, o me quede en mi recámara junto a mi esposa, lo primero que hago es tomar mínimo. Yo necesito estar mínimo 1 hora con Dios en la mañana. Y después extender mi mano sobre mi esposa. Varón, tú que tienes esposa, lo primero que tienes que hacer no es levantarte corriendo a ver si ya puso huevos la gallina. Lo que tienes que hacer es extender tu mano y bendecir a tu esposa. Eso es lo primero que tienes que hacer, dando gracias a Dios y bendiciéndola. Entonces, vuelve a hacer lo que hacías. Retoma esas primeras horas que dedicabas, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que retomar, asistir a todas las reuniones que dejaste de asistir. Porque cuando tú le conociste, cuando Él te miró a los ojos, cuando tú tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo, no dejabas de venir un domingo. Citaban a las reuniones de oración y aquí estabas, eras el primero en llegar y lo dejaste de hacer porque algo se perdió. Y vuelve a hacer, dice la palabra de Dios, las primeras obras. Haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías. Asistías a esas convocaciones del Espíritu Santo, esas convocaciones, y no te importaba si llovía, ¿verdad? Y no te importaba si no tenías dinero, ¿verdad? Y no te importaba si tenías trabajo el otro día, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estabas viviendo tu primer amor, porque estabas enamorado, porque estabas impactado, porque lo único que querías hacer era pasar tiempo con Él. Lo único que querías hacer era agradarle a Él. No ponías excusas. Tenemos nuevamente viernes de oración, iglesia. Este viernes tuvimos nuestro primer viernes de oración. Nada más éramos como 20 personas. Pero aquí en las reuniones de oración se desata una presencia de Dios que es todavía más fuerte. Y es lo que marca el antes y el después del destino de una congregación y de tu vida y tu familia. No te quedes en casa, porque Dios hoy te está diciendo: las reuniones de oración son las reuniones que tienen que ser las más importantes y no sustituyen a nuestras reuniones, nuestras convocaciones los domingos, pero son las reuniones más importantes que una iglesia en el fuego del Espíritu pueda tener. ¿Qué cosas tengo que retomar en mi vida? Eras atento, escuchabas la voz de Dios, entregabas al Dios lo que es de Dios con alegría y sin cuestionamientos. Entregabas a Dios lo que es de Dios y lo hacías con alegría y sin cuestionamientos. Porque estabas enamorado, porque sabías a quién se lo estabas dando, porque sabías, ¿verdad?, que tienes un compromiso con aquel a quien amas, con aquella a quien amas, que es la novia de Cristo. Y les decía ayer en la alabanza, ¿verdad?, los de la alabanza, y porque sabes que también hay una recompensa. Y había un fuerte compromiso con tu amado, y lo hacías con alegría y sin cuestionamientos. Amén.
¿Era así o no era así? Pero algo se perdió. Y luego predicabas y salías y hablabas del Señor como si hubieras tenido por primera vez a tu primer novio, porque estabas enamorado. Y les hablabas a otros de Jesús. Y yo no sé si aquí hay alguien que no ha vivido todo esto, pero si no ha sido así, quiero decirte, el Espíritu de Dios está dispuesto y los brazos de Jesús están esperando por ti para poder encontrarte y puedas vivir ese primer amor. Porque posiblemente no hemos tenido ese encuentro que necesitamos con Dios. Y por eso es que hoy congregarse ya no es tan importante. Por eso es que hoy orar puede esperar. Por eso es que hoy las cosas ya no son como antes. Entonces, vuelve a hacer las primeras obras. Esto es lo que el Señor le dijo a los pastores de las iglesias. Ahí habla acerca de ángeles, pero está hablando de pastores. Esto es lo que hoy el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia actual. Y quiero decirte que mientras más cerca esté su venida, más peso, más vigente y más fuerza va a tener este mensaje. No va a ser diluido con el paso del tiempo, sino va a ir agarrando una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy el corazón de muchos en esta iglesia se ha enfriado. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos descuidado lo que Dios nos ha pedido. Y Dios le advirtió a esta misma iglesia en el versículo 5, sigue diciendo, después de que dice, recuerda de dónde has caído, haz memoria qué fue lo que pasó. Después dice, arrepiéntete. Después dice, vuelve a hacer las primeras obras. Y por último le dice, porque si no, vendré pronto a ti, o vendré pronto por ti. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan al novio? Pero dice, si tú no te arrepientes y vuelves a hacer las primeras obras, entonces yo vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te has arrepentido, entonces vendré, pero quitaré tu candelero. ¿Y sabes qué? Esta palabra Dios se la advirtió a esa iglesia que si no cambiaba, si no renovaban su gozo, ¿me escuchan? Si no renovaban su gozo, si no renovaban su gozo, si no renovaban su amor, entonces su candelabro iba a ser quitado entre las iglesias. Y su candelabro fue quitado. Esta iglesia hoy en día es una nación que se llama Turquía. Y esta nación, iglesia, que ocupaba esa iglesia, hoy en día vive una total oscuridad. Porque en esta nación el cristianismo se ha extinguido. ¿Qué pasó? Que el Señor habló, el Señor advirtió, pero ellos creían estar bien. Y en su momento el Señor quitó ese candelabro. Es lamentable, es triste, ¿no? ¿Tú crees que no puede pasar con nosotros? ¿Tú crees que solamente habla de una nación, de una potencia? No, habla de un corazón.
Y recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero el Señor hoy nos dice: vuelve a tu primer amor. Una vez más dice: no me importa y no me molesta qué haya pasado contigo, qué fue lo que robó tu atención, qué fue lo que me destronó, ni siquiera qué fue lo que te hicieron. Lo grave del asunto que haya sido, para mí no tiene para Dios no hay nada imposible, porque Dios lo vivió y lo pagó y lo padeció todo por ti, y vivió y padeció lo que tú jamás vas a vivir y atravesar. Jamás. Y quiero decirte que esta lámpara todavía el Señor la tiene aquí, está encendida. Pero esta misma advertencia nos hace despertar y reflexionar de que si nosotros nos seguimos afanando y aferrando a nuestro dolor del pasado, a lo que me hicieron, a lo que yo viví, lo que yo atravesé, lo que me hundió, lo que me distrajo, entonces no va a pasar nada. No. El Señor nos dice: vuelve a tu primer amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque eso es parte de nuestra nueva naturaleza. Debería ser algo natural en nosotros, porque dice la palabra que el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el primer efecto que genera ese amor en cualquier persona es el gozo. ¿Es qué? El gozo. Es el gozo. Entonces, en otras palabras, si hay algo que nosotros tenemos que revisar constantemente, es con cuánto gozo yo llego a este lugar, con cuánto gozo yo llego a la oración, con cuánto gozo yo puedo dar, con cuánto gozo yo puedo adorar, con cuánto gozo yo puedo predicar. Si no hay gozo y solamente hay compromiso, déjame decirte que tu amor se ha enfriado. Ya se enfrió. Y posiblemente no te has dado cuenta porque no estás frío, pero eres tibio. Y el Señor le dice aquí mismo a las iglesias: eres tibio y no eres frío ni caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Y es un mensaje bien pesado y bien fuerte, pero la verdad es que muchas veces Dios es así, porque Dios está cerca, su venida está cerca, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero también viene por una iglesia comprometida, amante de Él, llena de gozo, una iglesia encendida que lo va a ver venir en las nubes y va a ser arrebatada. Y por eso Él pone el mensaje en aquel que aquí en la palabra Él llama a los ángeles, pero que realmente son sus siervos y que solamente son mensajeros. Y es la palabra que el Señor pone en mi boca, porque hemos estado viendo que realmente la iglesia está muy sensible. No hay nadie que pueda mirar y conocer tu corazón tal como lo hace el Señor, pero quiero decirte que por cuanto el Señor conoce tu corazón, sabe lo que estás atravesando, sabe lo que estás pensando, sabe tus luchas, conoce tus luchas, pero también conoce tus debilidades, tus argumentos, tus pretextos. También le duele cuando Él se da cuenta de que prefieres darle tiempo a otra cosa cuando Él te cita para algo.
Le duele cuando prefieres gastar dinero en algo que es tuyo, que es para ti, en lugar de sembrarlo. Le duele a Dios el darse cuenta que muchas veces tus primeras horas no son para Él, tus primeros minutos. Le duele que has dejado de predicar. Has dejado, y no hablo solamente de salir a los camiones, yo no hablo de eso, yo hablo que la mejor manera de predicar el evangelio es a través de tu vida, de tu amor y de tu compasión. Y la iglesia hoy necesita volver a tener compasión, y esa compasión es efecto y es producto del primer amor. Todo aquel que vive en el primer amor es una persona que está llena de gozo, es una persona compasiva, ¿verdad? Es una persona que ama, puede amar y no cierra su corazón porque el Señor lo abrió. Y yo sé que aquí a lo mejor hay alguien que ha cerrado su corazón a amar, porque fue tan lastimado, porque fue tan destrozado, que decidió cerrar su corazón para siempre. Viven con un escudo de protección alrededor. Pero yo quiero decirte, el amor quebranta. Y tú tienes que permitir que el amor de Dios quebrante ese caparazón, ese cascarón, ese escudo en el que te has rodeado, te has querido proteger, pero que realmente te está consumiendo. Porque no hay nada que el amor de Dios no pueda hacer. Para Dios nada es imposible. Y entonces pasa que cuando nosotros recuperamos ese primer amor, anhelamos hacer hasta lo imposible por estar con Él, y anhelamos hacer hasta lo imposible por agradarle a Él. Éxodo 34. Éxodo 34, a partir del versículo 4, habla de un hombre que tú conoces, y que conoció a Dios tan, pero tan cerca. Pero esa cercanía le dio algo sobrenatural que muchas veces no se ve en nosotros. Y te voy a decir qué es lo que ya no se ve y lo que posiblemente has perdido. Ese es Moisés, un hombre que estuvo dispuesto a dejar su tierra y su familia. Estuvo dispuesto por una promesa. Una promesa que solamente era eso, una promesa, no había nada seguro. A lo mejor no tenía más que la única garantía que él tenía era su fe en Dios. Pero un día dice que él subió al monte donde estaba la presencia de Dios. Fueron a lo mejor días de camino cuesta arriba. Habían tormentas, había frío, pero él llegó hasta ahí. Y cuando él llegó a ese lugar, al monte alto donde el Señor estaba, dice que alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana. Escucha bien, y se levantó ¿cómo? Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Iglesia, tus primeras horas, tus primeros minutos. Y dice que entonces, como le mandó Jehová, llevó en su mano 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube
que es su presencia, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Glorioso. Pero lo más tremendo es que, ya yéndonos hasta el versículo 29, dice que descendiendo Moisés al monte Sinaí con las dos tablas, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y la piel de su rostro era resplandeciente. Eso es lo que a lo mejor hemos perdido. Eso es lo que a lo mejor hemos perdido. La gloria de Dios en nuestro rostro, en nuestros ojos. Eso es lo que a lo mejor se ha perdido, porque ya no hay gozo, porque ya no está ese amor viviendo, latiendo en nuestro corazón, esa pasión. Lo único que puede hacer resplandecer su gloria y su rostro sobre nosotros es un primer amor, es una verdadera pasión. Cuando tú entonces te acerques a alguien, cuando alguien te diga: algo veo en tu rostro, pero es algo que me inspira, algo que me trae paz, es algo que me contagia el gozo, entonces yo te voy a decir: estás en tu primer amor, estás lleno de la presencia de Dios. Pero si cuando nos ven nos dicen: ay, mejor me voy a ver a mi tía, a mi suegra, porque a lo mejor su rostro resplandece más que el nuestro. Y estoy hablando de una suegra. Es broma, ¿eh? Entonces, iglesia, mira qué tremendo. El Señor quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti. Díselo al que está a tu lado: Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti. Y cuando tú vuelves a su primer amor, Él hará resplandecer ese rostro sobre ti. Podrás volver a amar. ¿Podrás volver a qué? Podrás volver a amar. Podrás volver a perdonar. Cuando tú regreses a ese monte, cuando estés envuelto en la nube de su gloria, cuando tú hayas recuperado lo que hacías la primera vez donde todo comenzó, cuando tú hayas empezado a tener nuevamente esos momentos de la gloria de Dios, entonces vas a volver a ser confiable para muchos. Muchos que te perdieron la confianza y la credibilidad, vas a ser confiable, porque no vas a ser tú, sino va a ser el rostro de Dios sobre tu vida. Amén. Y no solamente eso, vas a ser íntegro delante de Dios, y se te va a caer la reputación, pero se te va a caer y tú vas a pasar por encima de ella y la vas a pisotear, porque no te va a importar la reputación, que es lo que la gente piensa de ti, sino lo que Dios piensa de ti, y eso se llama integridad delante de Dios. Vas a volver a ser excelente en todo lo que hagas, porque ya no lo harás para el hombre, lo vas a hacer para el Señor, como si todas las cosas fueran para Él, porque le amas, porque quieres agradarle, y esa excelencia te va a levantar y poner en lugares altos. Tú vas a volver a ese primer amor, y quiero decirte: no vas a volver a poner excusas y pretextos. Te involucrarás en todo lo que es de Dios. ¿Qué dije? Te involucrarás en todo lo que es de Dios. Hermano, hay un congreso, dime dónde, cuesta 500 pesos, no me importa, yo necesito eso. Hermano, hay oración viernes a las 8, no me importa, al otro día trabajo, pero aquí estoy yo. ¿A qué hora se termina? Como a las 11 de la noche, perfecto. Me duermo más tarde viendo TikTok. ¿Cuánto le está llegando la palabra? Hermano, hay desayuno de varones. Aquí voy a estar. Voy a ver qué hago.
Pero yo aquí estoy, negocio un día, negocio unas horas, no me importa que me corran. Dios te libre. Tampoco Dios quiere eso. Pero yo aquí voy a estar. Porque no es el pastor invitado, es el Espíritu de Dios que le va a usar, que algo me va a traer, que algo me va a dar, que me va a equipar. Porque yo sé y reconozco que necesito más de Él, que no me conformo. Sé que todavía estoy enano espiritualmente, pero yo quiero ser un gigante espiritual. Pero yo quiero ser un hombre de fe. Hermano, vas a volver a adorar constantemente y como nunca lo has hecho. Ya no vas a tener las manos en la bolsa. Ya no vas a aplaudir, ¿verdad? Así como los rosarios. No, tú vas a adorar y vas a alabar como lo hacía David. Tú vas a explotar de júbilo porque ya no importa quién te está mirando. No importa, lo cantamos. No me importa quién soy. No me importa quién vea. No me importa que tenga. Así sea el presidente de la república, pero yo estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy adorando al gran yo soy, al creador del universo. Y no me importa, dice un canto, ¿verdad? Perderé la compostura. Porque sé y mi corazón pasa que anhela hacer hasta lo imposible por agradarle a Él. Por eso David, siendo rey, no le importó si Mical lo criticaba. Ay, qué ridículo se ve. No me importa si me veo ridículo, pero estoy haciendo latir el corazón de Dios. Estoy haciendo latir el corazón de Dios. Y yo lo tengo muy cerca, un ejemplo que a pesar de que le duelan sus rodillas y no aguante el dolor, ella aquí arriba puede adorar en espíritu y en verdad. ¿A ti qué te duele? El orgullo. ¿Qué dirán? La vergüenza. Pero déjame decirte que a mí la vergüenza me la llevó el Señor y la clavó en la cruz del Calvario. Amén, amén, amén. Vas a empezar a transmitir gozo a quienes están cerca de ti, porque ya no vas a estar amargado. ¿Y cuántos luchamos con eso todavía? ¿Qué necesitamos? Volver a subir al monte. ¿Qué necesitamos? Volver a hacer las mismas obras de antes. ¿Qué necesitamos? Estar más tiempo con Él, porque entonces ese gozo que hay en mi alma, que nadie lo puede apagar, tú se lo vas a contagiar y lo vas a transmitir de generación en generación. Incluso vas a transmitir gozo, vas a transmitir confianza, vas a transmitir amor, vas a ser generoso. Vas a volver a ser generoso. Se te va a acabar lo regiomontano que tienes, lo calculador y frío, y Dios lo va a convertir en generosidad, porque sabes que tu recompensa es mayor y que el oro que está aquí en la tierra es polvo delante de Él. Pablo decía: todo lo considero como basura. Tanto esfuerzo, tanto luchar, para que al final, como dice mi hermana Norma, pastor, todo se va a quedar. Le decía: quiero cambiar esa ventana en mi casa, ya está bien feíta, le voy a poner una más bonita, ¿verdad? Si el Señor me lo permite, pero pues ahorita, ¿verdad? Y dice: ay, pastor, todo aquí se va a quedar. Y yo dije: gloria a Dios, se va a quedar, pero si antes que Él venga lo puedo hacer mejor. Vas a volver a transmitir paz, porque yo no sé en cuántos cuando llegan a su casa dicen: ahí viene mi papá. O cuántos dicen: ahí viene papá, ahí viene mi mamá, o ahí viene mamá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vas a transmitir paz. Allá en tu trabajo, ¿qué dicen?
Ahí viene furia. No, ¿verdad? O ahí viene alegría. Y entonces te voy a decir, te vas a resistir a contaminarte otra vez. Te vas a resistir a volverte a contaminar. Porque tú sabes de qué pie cojeas y tú sabes con lo que estás luchando y tú sabes que hay pecados ocultos, pero eso lo vas a enterrar porque Cristo ya lo clavó en la cruz del Calvario y padeció todo por ti y te lavó y te limpió para que tú te mantengas puro delante de Él, y no para ser un santurrón, pero sí vas a hacer hasta lo imposible por agradarle a Él. Te dará asco el pecado y te vas a resistir a volver a contaminarte con la comida de Babilonia. Y todas estas cosas, iglesia, son características y resultados de alguien que ha vuelto a su primer amor. Ponte de pie. Yo no sé si tú recuerdas aquella vez, aquel canto, aquel momento donde todo comenzó. Yo no sé si no lo has vivido y no lo has experimentado. Un junio de 1998. No tiene tanto. En un congreso de alabanza me invitaron a tocar. Pues no es para decirlo así, que no me lo tomen a mal, pero porque tocaba bien, ¿verdad? Batería. Tocaba. Ya no, ya pesan los brazos. Y yo acepté y conocía a Dios y de pronto servía en la iglesia. Y me invitaron a tocar en ese congreso, que había muchas iglesias, y ni siquiera fue mi iglesia, me invitaron de otro lado y accedí, pero mi corazón estaba bien frío y bien podrido. Yo estaba en la prepa. Mi amor, mi primer amor había muerto, pero hacía las cosas bien porque las sabía hacer y además alimentaba mi ego. Yo quería ser el mejor del sureste. Y son esas cosas que a veces Dios no te permite olvidar. Son esas cosas que a veces Dios no te permite olvidar y te las permite volver a vivir cuando las recuerdas así, para que no te olvides de dónde te sacó. Y yo estaba sentado, ni siquiera eran las primeras filas. Yo estaba sentado escuchando a un gran músico profeta. Estaba deleitándome con la forma en que tocaba el bajo. Era un profesional, pero más que un profesional, era un profeta de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y en mi ego, en mi condición, en mi frialdad, no sé si fue una nota, no sé si fue la letra, no sé si fue su voz, pero yo creo que fue el Espíritu Santo que cayó sobre mí como un balde de fuego y consumió al instante mi frialdad. Y yo tenía vergüenza por quienes estaban a mi lado, pero mis lágrimas empezaron a caer a chorros y no sabía qué me pasaba, o no quería entender. A lo mejor algo en mí se quería resistir, pero al mismo tiempo algo en mí lo deseaba tanto, como sé que tú también lo deseas. Pero en ese momento
el Señor me encontró, me tocó, y en un abrir y cerrar de ojos creo en los procesos, pero también creo en los milagros. Toda mi música secular, todo lo que yo pensaba hacer después, en ese momento lo rechacé, me resistí. Empecé a tirar CDs, empecé a tirar cosas, a deshacerme porque algo había pasado en mí. Y ese fue mi primer amor. Entonces yo no sé si tú has alguna vez tenido algo así, una experiencia así. Déjame decirte que más que una experiencia es una persona, porque hoy el mundo todo lo quiere poner en el plano dimensional de las experiencias sensoriales, pero es una persona que te ama, es una persona que te anhela y te desea. Gracias. Es una persona que está aquí y que es el Espíritu Santo. Desde el 98 aquí ya pasaron algunos años, ¿verdad? Yo estaba bien chavo, pero he pasado, y ahora con mi esposa, con mi amada, hemos pasado un montón de valles y procesos y traiciones y pecados, cosas que me pudieron haber apartado, pero Olga otra vez me vuelve donde todo comenzó. Y si tú quieres hoy ser sincero con Dios, te puedo invitar a que pases aquí. Si quieres volver a recuperar el primer amor, y si eres sincero con Dios, yo no digo que estés frío, yo no te estoy diciendo que tú no amas a Dios. No, yo sé que aquí todos aman a Dios y anhelan a Dios. Pero si tú quieres volver o necesitas probar ese encuentro, y si lo quieres pedir y venir como si te presentaras delante de ese trono de gracia, ven aquí. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti.